Y bueno, vámonos ahora sí con con la nota que les comentaba de Julio Cortázar. Julio Cortázar introdujo hace 50 años a toda una generación en el universo de París, de Buenos Aires, de México y en las andanzas de personajes que continúan tan vigentes como en aquel año de 1963, cuando un 28 de junio fue puesta en los escaparates de las librerías de Argentina y España la primera edición de Rayuela, libro al que Carlos Fuentes nombrara uno de los más grandes collages literarios de todos los tiempos. Considerada también por muchos escritores del boom como una obra que sirvió de puente para unir a Latinoamérica, en las páginas de Rayuela se menciona también a México y describe en uno de sus capítulos la famosa plaza de Santo Domingo en el centro, aspecto que para Carlos Fuentes no resultaba extraño. Fuentes afirma: Rayuela es una obra tan insólita como lo es México, pero Cortázar fue más allá y tejió una gran manta donde caben todos nuestros países de habla hispana. Por eso cada vez que alguien se enamora de la maga, cuando alguien sigue las andanzas de Oliveira o se estremece con la muerte de Rocamadour, son los arquetipos de América Latina los que están hablando. Alrededor del mundo diversas actividades y conmemoraciones han surgido en torno a los 50 años de Rayuela, incluyendo el recorrido por las calles parisinas donde se desarrollan los encuentros de Oliveira y la Maga, que desde días pasados se organizan con el apoyo del Instituto Cervantes, además de las lecturas que se organizaron en diversas universidades de España, la exposición de La Tierra al Cielo, 50 años de Rayuela, inaugurada en días pasados en el Centro Cultural Belle Époque, con la participación de 55 artistas. Para algunos, el collage literario resultó siempre una broma pesada de Julio Cortázar, quien en varias reuniones con amigos del boom llegó a confesar que la novela debía ser leída como cualquier otro libro. El escritor Hernán Lara Zavala confesó que para su generación, Rayuela fue una novela que prácticamente les cambió el mundo. Fue un ejercicio literario, dijo, que estaba muy en el ámbito de los 60s y que rápidamente se convirtió en una novela de culto. Hernán Lara Zavala se sorprende de que Rayuela no tuvo una influencia posterior en otros escritores o en otras novelas, pues considera que era una novela tan cerrada, tan cortasariana, que se quedó como un gran monumento a la literatura de su tiempo, aunque con muy poca repercusión en términos de influencia. Sin embargo, hay gente de mi generación que se sabe párrafos completos y capítulos incluso, porque es una rara combinación entre el cuento, la poesía, la discusión filosófica, el juego, el mundo del absurdo. Creo que está perfectamente ubicada dentro de la historia. Es uno de los inicios del boom que tenía entre sus cometidos una literatura difícil, empezando por Fuentes con La región más transparente y luego Cortázar con esta novela dúctil y móvil. Para el músico y director de orquesta Luis Herrera de la Fuente, la novela Rayuela resultó un descubrimiento tan apasionante que tuvo que leerla 3 veces por lo menos en la época en que fue publicada. La leí de corrido, la leí salteada como Cortázar nos indicaba, creo que hasta la leí de cabeza. Es mi novela de cabecera. Cada día la encuentro más apasionante e inexplicablemente importante. Su novela fue la auténtica explosión del boom latinoamericano. Yo soy un músico, un escritor a veces, no lo niego, pero sobre todo un lector que fue encausado por su abuelo desde muy pequeño a leer todos los días. Considero que con esta obra de Julio Cortázar toda una generación de latinoamericanos aprendió a hacer suya la literatura de sus propias latitudes y a sentir curiosidad por sus nuevos escritores. El historiador Álvaro Matute aseguró que Rayuela llenó toda una época simplemente porque fue un parteaguas dentro de la narrativa latinoamericana, y aunque se conocían algunos cuentos de Cortázar, fue muy grata la sorpresa cuando apareció como toda una novedad dentro de una danza mediática asombrosa entre el 63 y el 64. Para Álvaro Matute, con Oliveira y la Maga, Cortázar nos hizo leer en todas las dimensiones posibles y dentro de un anclaje de historias muy profundas, muy intensas y conmovedoras, pero al mismo tiempo irrenunciablemente humorísticas.
Lo fabuloso fue también que nos invitó a gozarlo, a aceptarlo y a apoyarlo en todas las propuestas de lectura, enseñándonos a todos al mismo tiempo a leer, a escribir y a disfrutar. El pintor Roger von Gunther, quien participa con una obra en la exposición De la Tierra al Cielo, 50 años de Rayuela, dijo que hace poco volvió a leer esta obra y se percató de cuán emblemática fue esa novela para la generación de los 60. La siento ajena en el tiempo. Lamentablemente los tiempos han cambiado mucho, pero eso lo hace más disfrutable, como un oasis. Mi personaje preferido, por supuesto, es la maga, y yo recuerdo que la leí ahí por el 65 y me dije que nunca había leído algo tan emblemático, tan original y tan revolucionario. A su vez, Gabriel Macotela, quien por igual participa en la muestra que se presenta en la galería del Centro Cultural Belle Époque del Fondo de Cultura Económica, dijo que Rayuela siempre será un símbolo de Latinoamérica. Finalmente, el pintor Leonardo Nieman estimó que sin Rayuela y sus personajes no podrían explicarse los sueños y el despertar de una generación que vivió una de las décadas más vertiginosas de la historia. Más que una novela, Rayuela es una casa a donde podemos volver de vez en cuando, una casa generosa, con muchas habitaciones, con muchos ambientes, una casa con amigos, con mate, con muchas ventanas, en la que jamás podremos sentirnos solos. Y bueno, en una nota de Armando Ponce, festejo mundial por medio siglo de Rayuela, en varias ciudades del mundo se festejaron los 50 años de la aparición de una de las novelas emblemáticas de Latinoamérica, Rayuela de Julio Cortázar, editada originalmente por Porrúa en Sudamérica de Buenos Aires. La obra del narrador argentino, sin duda la de mayor envergadura experimental de aquel fenómeno literario que trascendió el ámbito de la lengua española, está emparentada con 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez y La ciudad y los perros del peruano Mario Vargas Llosa. En la capital argentina se inauguró una exposición bibliográfica y se bautiza la Plaza del Lector, donde se ubica la Biblioteca Nacional, como Plaza Rayuela, y se anunció que en 2014, cuando se conmemoren los 100 años de su natalicio, se designará el Año Cortázar. En París, donde el autor radicaba y murió, sus restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse. El Instituto Cervantes abrió una muestra de imágenes sobre la ruta parisina del escritor. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, inició un ciclo de conferencias en torno a la célebre novela. En Madrid hubo un homenaje en el Centro de Arte Moderno y la editorial Alfaguara publica una nueva edición de Rayuela, que fue la que me regalé. En la Ciudad de México, el Centro Cultural Rosario Castellanos exhibe una serie de 5 representaciones enormes del juego de la rayuela, que en México conocíamos como el avión, y 55 pequeñas maquetas de la portada del libro, así como 11 textos escritos exprofeso por destacados prosistas nacionales. Hoy que se sabe que Cortázar influyó en su editor Francisco Porrúa para el diseño de esta portada, le dijo que deseaba solicitar a un amigo pintor suyo, Aldo, para que le enviara alguna representación gráfica o foto. Él mismo le mandará más tarde una rayuela fotografiada. Cortázar le hace esta propuesta a Porrúa. Y ahora vamos a ponerle la tapa al libro. Muy rápidamente explicado, imagínate que acabas de comprar haciendo un loable sacrificio un ejemplar de Rayuela, y que sin perder un instante te has sumido en su lectura. Si sos un hombre normal, sostendrás el libro con la mano izquierda, mientras la derecha se ocupa de dar vueltas a la página, ir y venir con la pipa, alternándola con los tragos de caña mariposa que te habrá servido tu mujer, y de cuando en cuando hacer un ademán de admiración que agita el aire de la estancia. Bueno, quedamos en que tu mano izquierda sostiene el libro, parte de la palma y la raíz de los dedos se apoyan en la carátula, es decir, en la tierra, pero la parte más espiritual de tu mano, la punta de los dedos, la sed y la ansiedad que viven
en la punta de tus dedos buscan del otro lado del cielo. Tal vez alcanzan a rozarlo, a entrar por un momento en él. ¿Sentís la cosa? Tu mano también lee el libro, con esa visión extrarretiniana de que hablan los hombres sabios y que en realidad es otra tentativa de aprender lo que dentro del libro buscan tus ojos. ¿Simbología fácil? Puede ser, pero yo he sido siempre sensible a las tapas de los libros y a veces he descubierto en ellas cosas extrañamente asociadas al texto, siempre que las ediciones no fueran de Santiago Rueda. Bromas aparte, creo que mis sinrazones se entienden bastante bien, o sea que en la medida de lo posible yo me planto en la idea de la rayuela acostada y libramos las dos batallas. Espero poder mandarte la maqueta lo antes posible. Ahora mismo le rajo un ucase a Silva, que se me ha quedado de lo más silente en París. Cuando Silva le enviara luego el proyecto con una rayuela vertical, se dice que su entonces esposa, Aurora Bernardés, lo convence de su eficacia. Basta mirar la maqueta de Silva para comprender que es mucho más eficaz que el lector vea la rayuela completa cuando agarra el libro, y no que el dibujo se deslice como un gusano alrededor del libro. Al escritor le gustó la portada de la primera edición. En 1960, cuando Francisco Porrúa le publicó los premios, Cortázar le contó que estaba escribiendo un libro muy distinto, que sobre todo sorprendería a los editores. Así, cuando concluyó Rayuela, Cortázar dijo a su editor que Sudamericana era una editorial poco formal todavía para Rayuela. En su intercambio epistolar, Cortázar finalmente le consignó que aceptaba su publicación, ante lo cual Porrúa señaló que la introducción de una obra que parece ajena al catálogo cambia el carácter del mismo. De acuerdo con una entrevista que le realizó Álvarez Garriga para el diario ABC de España en 2003, Paco Porrúa comentó sobre su relación con Cortázar. Tuve muy buena relación con él, siempre. Era una persona muy argentina. También es eso para quien la amistad era muy importante. Para muchos escritores, después de tener un cierto éxito de público y de crítica, el editor se convierte en una figura casi molesta, un hombre sentado que está esperando un manuscrito. Por otra parte, es cierto que el editor tiene siempre una posición de medianía, no es mucho más que un intermediario entre autores y público. Le inquirió: «Parece que usted fue algo más». Cortázar le tenía una gran confianza e incluso cuando iba a editar Rayuela le preguntó. Había entre nosotros algo que era bastante común entonces y que quizá aún no ha desaparecido del todo: la relación de amistad entre editor y autor. En otro tiempo el editor era un hombre que no tenía mucho que hacer, y la edición era a gentleman occupation, una ocupación de caballeros. En apariencia no hacía más que publicar a un autor, pero casi siempre esa publicación estaba acompañada por una amistad, por una relación privada. Eso está perdiéndose. Evidentemente, hoy las editoriales tienen una relación impersonal con los autores, que son un producto más, el fabricante de un producto. Con Julio hubo una relación de otro tipo, para mí, porque fue casi cuando empecé a trabajar en Sudamericana. Fue la primera relación con un autor que resultó una relación verdaderamente de editor-autor, de auténtica amistad, aunque epistolar sobre todo, pues nos veíamos muy poco. Las cartas de Julio son espléndidas, tienen una peculiaridad poco conocida y que era la facilidad misma de Julio. Se ponía a escribir y no paraba hasta el final, no se detenía en ningún momento a reflexionar o a tachar una frase. En este sentido, esas cartas son muestra de un escritor de raíz profunda. José Blanco Amor escribió antes de 69 que el editor de Cortázar, debía ser usted, le mostró en su despacho un panel lleno de telegramas de todo el mundo pidiendo los derechos para traducir la obra, y que era la primera vez que eso ocurría en la historia de la literatura argentina. Recuerdo que hubo una entrevista con él, posiblemente tenga razón, no sé si la primera vez, porque en los 60s Julio ya era bastante conocido en Francia.
Asistí entonces a lo que se llamó el boom, que nunca me lo he explicado muy bien, un fenómeno que requeriría un estudio político social literario de la entidad americana en ese momento. Lo que podemos decir francamente es que no fue una obra de los editores siguieron, continuaron, si quiere, aprovecharon ese momento, pero nada más. Como dije, publicamos Las Armas Secretas, pensando que quizá venderíamos 1000 o 2000 ejemplares. No había ninguna urgencia de presentarlo como un futuro gran escritor argentino. Se publicaban las cosas porque llegaban a las manos de uno. En ese sentido, la labor de un editor, como el caso mío en la Argentina, es la de la persona que está en un sitio determinado en el momento oportuno y nada más. Se me ha citado en la Argentina no solamente como el padre del boom, una cosa bastante excesiva, sino también como descubridor de García Márquez y Cortázar, lo cual también es muy relativo. Cortázar empezaba a escribir, pero ya era muy estimado. Para editarlo bastaba una mirada. Si esa atención no la pongo yo, la hubiera puesto otro editor tarde o temprano. Alguna vez el editor de 100 años de soledad y Rayuela apuntó: Rayuela era y es un buen libro, y eso es todo lo que a mí me corresponde, y me sigo correspondiendo como su editor. Ese es mi trabajo. Y bueno, compren Rayuela, lean Rayuela. Yo voy a hacer lo mismo. No la había leído, no le había entrado, pero ya tengo mi... A ver, déjenme, paro por ella para narrarles un poco cómo es. Rayuela es... La edición es blanca. La portada tiene el título en negro, en letras grandes, 50 edición conmemorativa. El lomo del libro es negro, con las letras blancas, publicado por Alfaguara. Y la cuarta de forros dice: contranovela, crónica de una locura, el agujero negro de un enorme embudo, un feroz sacudón por las solapas, un grito de alerta, una especie de bomba atómica, una llamada al desorden necesario, una gigantesca humorada, un balbuceo. Con estas y otras expresiones se aludió a Rayuela, la novela que Julio Cortázar comenzó a soñar en el 58 y que publicó en el 63, y a partir de entonces cambió la historia de la literatura, así como sacudió la vida de miles de jóvenes en todo el mundo, plena de ambición literaria y vital, renovadora de las herramientas narrativas, destructora de lo establecido y buscadora de la raíz de la poesía. Durante todas estas décadas, Rayuela siguió siendo leída con curiosidad, asombro, interés o devoción. Llega a los lectores hoy en su aniversario número 50, acompañada de un apéndice donde Cortázar mismo cuenta la historia del libro que buscó el más allá de todas las fronteras. Y bueno, compren Rayuela, léanla. Seguramente descubriremos un libro muy impresionante. Y bueno, vámonos